con Rodrigo Pérez, que nos tiene información a esta hora de la mañana muy relevante. Rodrigo. Sí, José, en un caso que la verdad a todos nos tiene muy alertados. Hay una menor de solo 7 años que está a esta hora luchando por su vida en el Hospital Padre Hurtado, a propósito de lo que ocurrió aquí mismo donde estoy yo hoy día parado, en la comuna de La Granja. Eran cerca de las 11:30 de la noche aproximadamente. Y esta niña de 7 años estaba a bordo de un vehículo con su padre. Estaba aquí, justo en este lugar. Bueno, en cosa de segundos llega un vehículo con personas armadas. No se sabe todavía el número de personas, pero dispararon 75 ocasiones distintas a este vehículo cuando estaba la menor de 7 años al interior. Su padre murió prácticamente en el lugar. Y ella, como te decía, está luchando por su vida. En algo que realmente tiene a todos los vecinos muy, muy preocupados. Imagínate, ven por acá, Darwin. Imagínate, 75 disparos acá. Algunos de ellos dejaron marcas en las casas de los mismos vecinos de la casa de la comuna de La Granja, como te digo yo, en una zona. Estamos ahora en una zona que la policía, de hecho, me recomendó: ojo, tengan cuidado con la cámara, no se acerquen mucho de repente si es que se les acerca algún vehículo, porque es una zona muy compleja para la policía en términos de narcotráfico, José. Esa zona, fíjate que yo estoy mirando a tu espalda. Yo te quería preguntar si me podías mostrar un poquito más. Porque se ve un barrio, si tú me preguntas a mí. Claro. Se ve un barrio, digamos, clase media, de gente trabajadora, bonito. Por lo menos eso es lo que se puede ver con lo que nos has mostrado hasta ahora. Entonces me llama mucho la atención esas recomendaciones. Sí, José. Y por supuesto que me imagino que llama mucho la atención también la intensidad del ataque. Absolutamente, 75 disparos. Yo estaba conversando con vecinos, me decían: la verdad es que no estamos acostumbrados a esto, pero tengo información que es un poco divergente, José. ¿Ya? Porque la policía, de hecho, me hace esta recomendación a propósito de algo que hemos visto en otras ocasiones: es un círculo del silencio. Me decía: ojo, tengan cuidado acá, los vecinos no están acostumbrados a las balaceras, porque aquí hay tres grupos de narcotráfico que mantienen dominado el sector y que conviven y que no se enfrentan entre ellos. Por eso los vecinos prefieren mantener silencio, no denunciar y convivir con estos grupos de narcotráfico. Uno de ellos, esto es información muy reciente, uno de ellos, los camellos. Probablemente se está investigando de parte de la policía si es que el hombre que muere acá tenía algo que ver, alguna relación con este grupo que domina el tráfico algunas cuadras más hacia allá, en el sector donde está pasando el vehículo, en ese sector. José. Rodrigo, ¿y la niña iba en el auto con su papá? ¿Estaban arriba los dos del auto? Exactamente, estaban los dos arriba del auto. Mira, de hecho todavía quedan rastros de las balas. Fueron 75 disparos contra este vehículo. Tú ves aquí que quedan partes del plomo. Mira, aquí parte de la camisilla, ¿no? De las balas. Estos 75 disparos, y esto es lo que nos llama más la atención, se producen cuando la niña está al interior del vehículo, junto con su padre. O sea, de manera artera, cobarde, absolutamente siniestra, estos sujetos que estaban esperando acá la llegada de esta persona, le disparan al vehículo a pesar de tener esta niña de 7, claro, y a pesar de estar esta niña de 7 años al interior, le disparan igual. De hecho, es más, ella estaba en la ventana del copiloto y el lugar en donde los disparos se reciben con mayor intensidad es justamente por el lado del copiloto. El auto estaba en esta dirección y los sujetos lo atacan justamente por este lado. No, es que ya cada vez es más frecuente, no discriminan si hay mujeres, si hay niños, cada vez son más frecuentes los ataques con armas de fuego en donde hay niños heridos, hay niños que fallecen también en esto, sobre todo ese lugar, Rodrigo, tiene Vespucio muy cerca también, o sea, la vía de escape es así. Sí. Exactamente, la carretera de Américo Vespucio es la que tú estás viendo ahí, justamente. Claro. Eso es Américo Vespucio. Y esa es la ruta que habrían utilizado para poder escapar desde el lugar. Tú lo decías muy bien, ya van 10 niños aproximadamente heridos a balas en enfrentamiento, en medio de disparos, en lo que va del año. El año pasado fueron 50 niños, imagínate tú. Un niño que no tiene nada que ver, 7 años, y que en este caso, además, mantiene a todos los vecinos bastante asustados con lo que pueda pasar. Sabemos que después de esto, muchas veces vienen represalias también. Bueno, lamentablemente estamos viendo un crimen que no perdona nada. Ya sí, no hay código. Estamos con Cristian Yavar y también estamos con Claudio.
Claudio Valdivia, quienes se suman al panel, porque realmente esta cuestión ya el año pasado vimos, se acordarán ustedes, en Quilicura, como un grupo de jóvenes también fue acribillado ahí entre medio, con tal de... Uno de varios era el objetivo y resulta que les da lo mismo. Aquí se pasa por encima de todo. Ya no hay código. Yo entiendo, Cristian, que al menos antes existía cierto... Sí, ¿cómo decirlo? Respeto, o por último, la cuestión era personal, no metía a la familia, pero ahora da lo mismo. Buenos días. Tengo dos palabras: mentes siniestras, delincuentes desalmados. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Estamos hablando de personas sin código, ¿verdad? Mira, yo te voy a mostrar un testigo de evidencia. Este testigo de evidencia, hace 5 años atrás, la Policía de Investigaciones en la CRIM o en la BOCAR no llegaba al número 10. Claro. La policía tuvo que comprar testigos de evidencia, más de 500 testigos de evidencia en algunos sitios de suceso. Estamos hablando 70 disparos. Ahí ustedes lo pueden ver, el mismo testigo de evidencia, más de 70 disparos donde los delincuentes tienen un alto poder de fuego, donde una pistola semiautomática es adaptada para que pueda provocar este tipo de disparos en ráfaga. Le hacen modificaciones, les ponen chip, el famoso chipetean las pistolas, ¿verdad? Estos cargadores Dum Dum, estos cargadores Mickey Mouse, todo eso lo fabrican o lo compran, ¿verdad?, al mercado negro que hay de armamentos para provocar esta ráfaga de tiros. O sea, antes eran 2 o 3 porque eran distintas armas también. Entonces ponían esos testigos de evidencia y eran 2 o 3 disparos. Efectivamente, recordemos que, Anita, hace 5 años atrás el homicidio eran muy pocos disparos, o sea, 2, 3, aparte que había un móvil. Recordemos que ahora estamos enfrente de sicariato, que no sabíamos lo que era en nuestro país, donde hay esta gran cantidad de personas. Y cuando se habla de menores de edad o se habla de niños, claramente estamos hablando, como dije al principio, mentes siniestras, de delincuentes totalmente desarmados. No, pero además, Cristian, como son tantos disparos, los niños han estado entre medio. Las veces que han muerto niños, las últimas veces que han muerto niños, han sido ráfagas de más de 20, 30, 40, 50 disparos. Mira, estaba conversando con un investigador de una revista Análisis Inside Crime, que ve análisis a nivel latinoamericano, donde él me decía que incluso las bandas norteamericanas tienen respeto por los menores de edad. Cuando ingresan ellos a algún sector, ¿verdad? Incluso estamos hablando de bandas organizadas de norteamericanos, ingresan y dejan salir a los niños. Pero fíjate que acá hay algo más. Porque para eliminar a una persona, ¿necesitáis 75 disparos? O sea, ¿de verdad? Una persona que estaba arriba del auto con su hija, es decir, no estaba en posición de ataque, no estaba en posición de parapeto defensivo. O sea, es como una demostración de poder, dices tú. O sea, por eso digo yo que acá tiene que haber algo más. Sí. Lo que pasa es que esta es una técnica que se utiliza y que tiene que ver con una llegada rápida y un escape rápido. Es decir, no hay tiempo para realizar un asalto focalizado. Y es verdad que en Estados Unidos, por ejemplo en Los Ángeles, hubo bandas que empezaron a ocupar esto en la década de los 90, que era básicamente pasar con una pequeña metralleta o con una pistola automática, ¿no es cierto?, y disparar en todo el frontis de la casa para buscar eliminar un objetivo en particular. El problema ahí es que no discrimina, ¿no es cierto? O sea, antiguamente en Estados Unidos, las maras salvadoreñas, cuando hacían este tipo de acciones en Los Ángeles, que hoy en día están desarticuladas, tenían vigías en los barrios. Y es verdad que se pasaban el dato de está toda la familia en la casa, no es el momento. Esperemos que salgan. Habían ciertos códigos y respeto. Lo que hemos visto con el pasar de los años y sobre todo con el tipo de criminalidad que ha llegado a Chile es que se han perdido todos los códigos normativos, incluso dentro del crimen organizado, porque ya no existe valor por la vida, porque da lo mismo lo que tú te llevas puesto. Y eso evidentemente habla de un nivel de degradación social que tiene que preocuparnos. Claro, lo que pasa es que a mí, ¿por qué digo que hay algo más? Porque cuando efectivamente pasan estas personas con armas automáticas y balean todo el frontis de una casa, ¿no es cierto?, y buscan el objetivo que sea allá adentro o dar una señal, ok, o sea, es como si estuviera ahí, pero ok. Pero acá estamos hablando de una persona que venía en su auto, que se detiene con su hija al lado y que desde lo que nos contaba Rodrigo, desde la ventana del copiloto empieza una ráfaga de 75 disparos. O sea, ¿qué
impresionante, Rodrigo. Te vi conversando por ahí. Sí, mira, sí, a ver, lo que pasa es que hay mucha información que dan fuera de cámara y que no se atreven a comentarla. Mira, aquí ¿qué es lo que hay? Supuestamente hay algunos antecedentes de parte de la persona que resulta fallecida acá, antecedentes que estaba investigando la policía, pero al parecer hay un conflicto con un grupo de tráfico de afuera del sector. De hecho, que corresponde a otra comuna. Eso es lo que, al menos la información que he podido levantar. Y que estaban esperando justamente por esta vendetta. No les importó que estuviese justamente la hija al interior del vehículo. El objetivo era el hombre. 75 disparos, en donde tú dices, nosotros hemos estado en balaceras de 150 disparos. Y siempre queda plagado. Aquí, si tú te fijas, estuvo concentrado en el vehículo y apenas, yo diría, unos 4 o 5 disparos, de esos más de 70, llegaron a este portón. O sea, fue sumamente preciso. Y a pesar de que estaba la niña, que al parecer se habrían dado cuenta, 11:30 de la noche. ¿Qué me están comentando? Que hay un grupo, justamente los camellos, que dominan el tráfico en el sector. Y tendrían conflictos con un grupo que pertenece al sector de La Pintana. Eso es lo que al menos se está comentando en la calle. Bueno, es que, Repe, este tipo de ejecuciones, y que es triste tener que ocupar esa palabra, pero en estricto rigor eso es lo que son, se da precisamente, y son tipos de ejecuciones que se producen entre bandas rivales en determinados territorios. Así nacen en el mundo, así las importamos a Chile. O sea, esto, un sicariato no va a ser en estas condiciones. Un sicariato no se produce así, no es una técnica común en el sicariato. Esto es una disputa territorial y seguramente la persona que era el objetivo está asociada a una banda, aparentemente, lo vamos a poner siempre en condicional, que se habría involucrado en un territorio que no le pertenecía y la otra banda se siente con el derecho de poder cobrar venganza. O sea, y al final esa verdadera guerra civil que se está viviendo en nuestros barrios es a la que están expuestas niños, adultos mayores, mujeres, dueñas de casa. No, y que se disputan el territorio entre bandas rivales y los niños son los que menos derecho tienen a ese territorio. Los niños tienen que estar hoy día, Claudio, encerrados. Es que les quiero dar otra vuelta. Esto fue, ¿a qué hora? 11:30 de la noche. Rodrigo, 11:30. 11:30 de la noche. Sí. Niña de 7 años. 11:30 de la noche. ¿Qué hacía una niña en un barrio peligroso? Que ya sabemos que es peligroso. A las 11:30 de la noche en un auto con su papá que estaba estacionado. Entonces, me parece que también hay que darle una vuelta. Si la persona vivía ahí o no vivía ahí. Vive cerca. Viven cerca. Primera cuestión. Entonces, una niña a las 11:30 de la noche despierta. Eso es lo que me llama la atención. Segundo, recordemos también lo que pasó el año pasado a propósito de la guerra al Indio Juan en la población San Gregorio. Aquí hay 30 años de ajustes de cuenta en una población. Entonces, cuando hablamos de conflicto territorial, de poderes, ojo, pongamos atención respecto de dónde están los niños, cómo se adoptan medidas de protección para los niños de ese barrio, de la comuna de La Granja en general, qué está haciendo el alcalde, por ejemplo. No, y a veces... Porque, insisto, aquí los niños son los más afectados. Pero a veces están jugando. Recuerdo la balacera que fui en Recoleta, que Rodrigo se debe acordar también muy bien. Una niña de 12 años termina baleada, entra a su casa y le dice, papá, algo me pasó. Y efectivamente tenía una bala, si no me equivoco, en la espalda. Esa niña afortunadamente se salvó. O sea, le salvaron la vida. Y después el papá, don Sergio, tuvo que hacer rifas y rifas y rifas para pagar. Pero la niña estaba jugando a las 11 de la noche en su barrio con sus amiguitos. Una prima estaba. Anita, pero creo que es súper interesante y sobre todo por la experiencia que tiene Rodrigo, que lleva años reporteando estos temas. O sea, nosotros cuando teníamos en Chile disputas territoriales entre bandas chilenas, estos eventos, si bien ocurrían, eran muy esporádicos y era un escándalo nacional. Esto también nos demuestra cómo se ha generado simbiosis entre otro tipo de criminalidad y nuestra criminalidad local en los territorios. De hecho, hay extranjeros que hoy día forman parte de bandas de narcotráfico que son chilenas, por ejemplo, y que son utilizados como soldados o que han escalado dentro de bandas chilenas en distintas posiciones. Y por eso estamos viendo que incluso en territorios donde sabemos que son bandas chilenas las que operan, se generan precisamente este tipo de ajuste de cuenta que responden más bien a otra cultura criminal. Rodrigo, bueno, por lo visto te has encontrado con harta evidencia ahí de consumo, ¿no? Sí, hay harto, sí, lo que te estaba mostrando acá al lado del vehículo. Oye, imagínate. Claro, aquí también tenemos. No, sí, por todos lados.
hay estos tipos de envases, tú sabes, ¿no? De pasta base muchas veces. Bueno, la pasta base principalmente en papel. Esto es más de tusi, cocaína incluso. Acá también. Hay un sector acá que le llaman la torta. Está súper identificado como el sector, y estoy a pocos metros de ahí. No lo vamos a apuntar justamente para no levantar la atención ahí. Pero está justamente de frente a mí. En el sector de la torta, en donde la policía me dice, mira, es un foco rojo, ya lo tenemos súper identificado, y hay algo muy particular en este barrio. Si tú lo miras, por favor, muéstrame el barrio. Es un barrio, como tú lo decías, José, muy residencial, muy tranquilo. A primera vista, la verdad, no te da la apariencia de ser un barrio conflictivo. Claro. Pero hay mucho adulto mayor, mucho niño, que viven en medio de, según la información de la policía, 3 bandas que conviven. Yo le pregunté a la policía, ¿venden distintos productos, distintas drogas? Y me dicen, no, venden la misma droga. Pero han llegado a un acuerdo, porque incluso tienen lazos familiares. Y manejan el mercado sin tratar de lanzar ni una bala, para no despertar sospechas y generar un barrio, la verdad, tranquilo. Como en la Pucará. Esto que ocurrió anoche, que es bastante inusual en la zona, viene de un conflicto, al parecer, de una banda rival de fuera de la comuna, específicamente en el sector de La Pintana, según me están informando. Mira, ahora, esto es lo que yo te quería mostrar. Mira. Es curioso porque, José, según estaba leyendo algunas publicaciones, esta persona de 38 años que murió tenía antecedentes por hurto. O sea, tampoco, no sé, no es porte ilegal de armas. Crimen organizado. O claro, o ley 20.000. Pero si el vehículo... ¿Perdón? Si el vehículo, según la información... según la información que me ha llegado ahora durante la mañana, tenía encargo por robo, José. Este vehículo gris que fue atacado tendría un encargo por robo. Tenía un encargo por robo. Bueno, uno no sabe realmente a ciencia cierta, pero también acá lo que hemos visto, José María, hemos visto también que bandas extranjeras de crimen organizado llegaron a tomarse los territorios y a desplazar a sangre y fuego, como lo estamos viendo acá, a las bandas chilenas, con una agresividad que en el fondo la intención no es solamente cumplir con el objetivo de exterminio de la banda rival, sino que además dar señales de la violencia con la que se hace, digamos. O sea, es que se están produciendo 2 fenómenos. El primero es el fenómeno donde tenemos una banda chilena que recluta a un extranjero o que importa una criminalidad y que con eso intenta como de mejorar su presencia en el barrio. Qué triste ocupar ese adjetivo, ¿no? Pero mejorar en el sentido de me refuerzo. claro. Después tenemos el otro fenómeno, que es cuando el crimen organizado que ha entrado por las rutas del norte se asienta en las ciudades, busca los territorios donde puede realizar sus distintos negocios, ¿no? Y ahí tiene que disputar territorio, a pesar de que toda la información te dice que en Chile habían vastos territorios que no estaban ocupados y que podían ser ocupados libremente por estas bandas. Hay otros donde tuvieron que entrar en conflicto. Y ahí utilizan 2 estrategias, de acuerdo a lo que hemos podido reportear nosotros. La primera es la sumisión, mediante la amenaza. Evítate el conflicto conmigo, yo tengo armas que tú no tienes, tengo una crueldad que tú no tienes, entonces súmate a mí. La otra es el choque directo. Cuando ya esas bandas están asentadas, se produce lo que nos está mostrando Rodrigo, que es que basta que yo cruce 10 metros a la vereda de al frente para que la banda que se sienta amenazada se sienta con la libertad de tomar esta acción contraria. Entonces, este ya no es un tema de extranjeros o chilenos. Este es un tema de que la criminalidad en nuestro país ha mutado. Lo hemos visto. Lo vimos en La Pintana también. Sí. Te hablaba de la revista o el análisis internacional en cuanto a criminalidad en Latinoamérica y seguimos siendo el país más seguro en el orbe, o sea, de Latinoamérica. Incluso el delincuente chileno está catalogado como uno de los menos peligrosos también en Latinoamérica. Cuando el delincuente chileno empezaba su carrera delictual, no ocupaba un arma de fuego, sino que era delitos más simples, delitos de hurto o el típico lanza que se iba al extranjero, ¿verdad? Que exportábamos el famoso lanza chileno afuera. Pero no veíamos este tipo de crimen. Yo trabajé en el sector sur del 2002 al 2007, más o menos, ahí en la Viclín de San Miguel, donde la gente, yo te digo, la gente de La Legua, la gente de la San Gregorio, la gente de muchas poblaciones, sienten temor, sienten miedo, conoce quiénes son,
¿verdad? Esta banda de rivales, pero lo que ha llegado ahora es diferente, como decía JL. Lo que ha llegado ahora es diferente, es toma de territorio, ¿verdad? Y cuando hablamos de generalizar, no hay que generalizar, porque ahí obviamente el despertar de esa familia de la que estaba ahí es con miedo. La gente que tenía que trabajar hoy día en la mañana es con un temor enorme. Y habían códigos y habían acuerdos, incluso entre clanes familiares, lo que no vemos ahora. Código entre ladrones, Así porque lo es. que dice Cris es verdad. Chile es conocido por ser un país de ladrones. Perdón que lo diga así, estoy generalizando, pero en el mundo es como, no hay mejor ladrón que el chileno. ¿No es cierto? Es como vivaracho, es como busquilla, le encuentra la cuestión. Además, era un ladrón que entra a casas deshabitadas, entonces evita el enfrentamiento. Conocido en todo el mundo. Pero ahora tenemos otro tipo. Pero, José María, este caso... No, aquí no es de ladrones. No es de ladrones, No, es no. de asesinos. A esta persona no le querían dar una amenaza. Derechamente llegaron a eliminarlo. No, increíble. O sea, llegaron a eliminarlo. lo que ha cambiado. Yo me pregunto, ¿la niña era hija de él? ¿Qué más sabemos sobre la niña? ¿Rodrigo? ¿Sí? Dígame, que estaba tratando de ¿Qué recibir más información sabemos de los sobre la vecinos. niña? Dígame. Ya, la niña está en riesgo vital, fue trasladada rápidamente hasta el hospital Padre Hurtado. Todavía no tenemos el último parte médico, pero al menos la última información a eso de las 8 de la mañana era que justamente estaba luchando por su vida. Hay información sobre este sujeto, 38 años, con algunos antecedentes, como tú decías bien, José, por hurto, pero se están investigando algunos otros. Y la patente del vehículo, como te digo yo, al menos arrojaría un encargo por robo de este vehículo de alta gama, un Audi A4, que resultó con gran parte de los disparos en su puerta del copiloto, donde estaba justamente la niña. Y la verdad es que incluso acá, en el barrio, están reclamando por los códigos. Ustedes lo comentaron ahí en el estudio. Claro. Los códigos que, al parecer, ya incluso en estas bandas no se están respetando por la presencia de los menores de edad. No, claro. O sea, tremendo. Ahora, Rodrigo, una de las cosas que también hemos advertido durante el último tiempo, lo hemos comentado acá, el tema de cómo la infraestructura que iba a ser un regalo para ciertos barrios se ha transformado en una pesadilla. ¿Por qué lo digo? Porque si este es un territorio que está en disputa, por ejemplo, están ahí en la caletera de Américo Vespucio y el tránsito de mercancía se hace muy fácil. No solamente la huida en caso de portonazo, abordazo, turbazo y todo lo que ya sabemos, sino que también el transporte de mercancías se hace muy eficiente. Es decir, cómo yo despliego mi logística, me conviene tener cierta presencia probablemente ni siquiera general, pero sí en algunas situaciones, una bodeguita, un lugar de acopio, un lugar de, ¿no es cierto?, en sectores que estén cerca de la autopista. Estoy tratando de imaginarme por qué estamos viendo continuamente lugares cercanos a las autopistas donde se cometen delitos violentos. No sé si eso te cuadra a ti, Rodrigo Pérez. No, exactamente, José. Si es así como tú lo dices, estamos justamente en la carretera. De hecho, esta avenida El Tao, es bastante amplia. Y es justamente en esta dirección en donde está el sector que le llaman La Torta. Mira, a ver, no alertemos. Pero en este sector, a ver, a una cuadra está el sector que le llaman La Torta, en donde la policía ha identificado perfectamente que ahí está justamente concentrado el tráfico de droga en un sector que se comparten. Y aquí, ojo con lo que estamos viviendo, se comparten el negocio tres bandas distintas, entre ellas los camellos, y no se disputan entre ellos. Por eso los vecinos han podido al menos vivir sin balas hasta ahora, que habría llegado un rival de otro lugar, motivado, aquí podríamos especular, por deudas por droga o lo que fuera, de otra comuna que viene a atacarlo acá al sector. Es que ese es el temor que tienen los vecinos hoy en día, porque hemos conversado con muchas personas que viven sector sur, situaciones muy similares. Saben, lo comentan fuera de cámara, acá vive un narco, acá controla la banda X este territorio. Sí, son enemigos de la banda Y, pero viven relativamente tranquilos, sin robos, sin disparos, sin enfrentamientos, porque el territorio está controlado. Pero saben que cuando se sale de control algo, como lo que debe haber pasado anoche, saben que están expuestos, que sus propias casas les llegue un balazo por la ventana, que sus hijos que obviamente salen a la calle también les llegue un balazo, que, bueno, imagínate lo que le pasó a esta niña. Claro, lo que pasa es que además los vecinos quedan colgando. ¿Por qué lo digo? Porque al final difícilmente puede hacer esto, o sea, o los vecinos pueden pensar perfectamente que esto difícilmente va a ser un evento puntual. ¿A qué voy? Claro. Lo vimos en La Pintana y lo advirtió la alcaldesa en su minuto.
cuando hubo un par de homicidios importantes, crueles, y ella dijo, ojo que la semana que viene va a haber más. Claro. Porque esto es una pelea. La represalia, claro. Un combo tú, un combo yo. Entonces acá lo que los vecinos perfectamente pueden pensar, chuta, esto no... Puede, o sea, claro, si es una banda que viene de afuera, sí, pero ¿y si es un desacuerdo interno de las bandas que se supone controlan ahí? Entonces vamos a tener problemas en la calle y en la gente del barrio. Se le acabó la paz. Entonces, esa, y la incertidumbre. Si son de afuera, bueno, ya a lo mejor esta cuestión no va a pasar aquí. Pero si son de adentro, probablemente aquí va a seguir sucediendo. Y eso expone a todos los vecinos, a los niños, a las personas de la tercera edad y a todos los que están ahí. Y que hay gente que no se puede cambiar de casa. Como si fuese tan fácil claro. cambiarse de casa. No, sí, voy a arrendar en otro lugar, voy a vender mi casa. Eso es lo difícil, que no tienen mucha escapatoria. Ahora, Rodrigo, llegaron los carabineros, seguramente van a hacer rondas, porque cuando pasa esto, la gente también dice, oye, qué bueno, llegaron los carabineros, porque a veces en esos territorios ni los carabineros se pueden meter porque saben que se enfrentan directamente con estas bandas. Rodrigo. Sí, exactamente. Mira, de hecho, a ver, nos reiteró la recomendación que nos habían comentado en la mañana. Me dice, la verdad es que se ve tranquilo el sector, pero se tenga cuidado. Y nos identifica también las zonas que ya le había hablado, el sector de la torta, el sector de los camellos. Es decir, aquí todos saben. Y la policía dice, bueno, hay que estar siempre con un ojo en la espalda porque lo que pasó anoche probablemente vaya a traer consecuencias, vaya a traer secuelas. Aquí hubo un ataque armado, 75 disparos contra un vehículo, sí. Y 75 disparos 75 disparos contra un vehículo y hay una menor de edad que está luchando por su vida a esta hora, ya lo sabemos. Los vecinos están sumamente preocupados, la verdad, asustados, no quieren hablar en cámara. Y los pocos datos que me los dan fuera de cámara. Hemos intentado hablar con vecinos, pero es prácticamente imposible en cámara. Claro. Oye, Rodri, nos vamos a quedar súper pendientes, sobre todo de la salud de esta pequeñita, que esperemos que se recupere, que mejore, y por supuesto más antecedentes también de lo que pasa en la zona. Y cuídense ustedes también, resguárdense, porque es un sitio muy peligroso.